La rítmica del cross en preescolar es un tema que he tenido que abordar repetidamente en mis cursos, talleres, clases, etc. En este episodio del podcast voy a hablar un poco acerca del origen de la rítmica del cross y cómo hizo esa transición para ir de la educación profesional a la educación con niños. Bienvenidos al episodio 3 de El Profe de Música. Vamos a empezar primero por lo que es Dalcroze. ¿Quién es Dalcroze? ¿Quién es el compositor, el creador de este método? Émile Jacques Dalcroze nació por ahí de 1865, si mal no recuerdo, en Viena. Él hizo sus estudios de escuela básica en Ginebra. Después, ahí también empezó en el Conservatorio de Música y después se trasladó a estudiar al Conservatorio de Música en París. Ahí estudió con Leo Delibes, con Gabriel Fauré, después fue para Viena, donde estudió con Bruckner y finalmente regresó a Ginebra y ahí fue donde empezó a trabajar en el conservatorio. Ahora, el nombre Dalcroze no es su nombre real u original, más bien. Él tomó el nombre Dalcroze de un compañero que se lo pidió, le dijo, oye, ¿puedo utilizar tu nombre? Porque, ahorita les digo por qué, pero su compañero se apellidaba Valcroze, con V, y él solamente le alteró la V por una D para que sea Dalcroze. Lo que pasaba es que él ya era compositor y ya le estaban, digamos, publicando sus partituras, pero ya existía un compositor de polcas que se llamaba Émile Jacques, igual que él. Entonces el editor le dijo, pues necesitamos un nombre nuevo porque no podemos registrar obra a tu nombre porque ya existe un nombre igual. Entonces tomó un nombre artístico. Entonces Dalcroze, digamos que es un nombre artístico. Pero todo mundo en Ginebra en la época lo conocían como el señor Jacques, el Monsieur Jacques. Y además se escribe Jacques, pero sin una C intermedia que de repente vemos ahí. Entonces siempre es así como que el señor Jacques sin la C. Y bueno, entonces él ya cuando regresa a Ginebra toma un trabajo en el Conservatorio de Música y ahí es donde se da cuenta de una deficiencia que tenían sus alumnos. Y eso es algo que todavía pasa ahora. Si yo le doy una partitura a mis alumnos y les digo, por favor, canta esto, lo primero que hacen es correr a un piano o a una guitarra, a algún instrumento, para tocar la música y así saber cómo suena. Y entonces, eso le pasó a Dalcroze. Algo similar, con un ejercicio de armonía. Y si has tomado clases de armonía, sabes que siempre los maestros te dicen que no lo hagas al piano, que lo hagas solamente escuchando interiormente. Pero la verdad es que ni siquiera dicen escuchando interiormente, solamente te dicen que lo hagas en el papel. Pero la idea es que lo tendrías que hacer escuchando interiormente. Eso es lo que pensaba Dalcroze. Y entonces le dijo a sus alumnos, hazlo, pero escuchando internamente. Pero sus alumnos no podían hacerlo. Le dijeron, pero ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber a qué suena si todavía no lo he escuchado? Entonces, a eso se dedica el método Dalcroze, a desarrollar imágenes sonoras para que las puedas tener dentro de ti y que al momento de verlas en un papel sepas a qué suena. Y esto puede ser como que muy, así, se oye muy seco, pero a lo que lleva esto es a que quien hace la música es la persona y la herramienta que utilizamos para que suene es el instrumento. Pero antes que nada, quien está haciendo la música es una persona. No es un instrumento, no es una máquina, no es el violín, el piano, la flauta, el oboe, guitarra, nada de eso. Es la persona quien lo está creando. Y todo hacemos que vibre la música a través de nuestro instrumento. No solamente somos músicos, sino que somos música. La rítmica Dalcroze está basada en 3 pilares: el solfeo, la rítmica y la improvisación. Ahora vamos a, digamos, detallar lo que es cada uno. Vamos a empezar por la rítmica, porque mucha gente piensa que es solamente el estudio del ritmo o de los ritmos musicales, pero no es eso. La rítmica es establecer que toda manifestación artística proviene del ritmo. A partir del ritmo hacemos
todo lo demás. Y no solamente en la música, sino también en la actuación, en la danza, en la escultura. Incluso utilizamos el ritmo. Es algo muy interesante para mí porque nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que es el ritmo. Después viene el solfeo, que es la codificación de esta experiencia que hemos tenido en las clases de rítmica. Digamos que en las clases de rítmica o en la parte de rítmica estamos creando, coleccionando imágenes, coleccionando momentos, experiencias, y en el solfeo estamos analizando y poniendo todo en orden, poniéndole nombre a todas estas experiencias. Finalmente, en la improvisación es cuando estamos utilizando todo esto para hacer música. Para que una clase Dalcroze pueda llamarse una clase Dalcroze, necesitamos antes que nada que sea liderada por un maestro con una certificación profesional, maestría, bachelor o diploma superior. O sea, esos son los niveles que puede hacer. Hay uno que es un certificado, pero ese no es el que nos da, digamos, el derecho de poderse llamar maestro Dalcroze. Es a partir del certificado profesional que lo podemos hacer. Después, existen 5 condiciones, según la maestra Silvia del Bianco, quien fue directora del instituto por varios años. Me refiero al Instituto Dalcroze en Ginebra. Ella dice que existen 5 condiciones para que una clase Dalcroze sea una clase Dalcroze, o más bien 5 elementos que deben existir. Uno de ellos es la música, el otro es el movimiento y la relación íntima entre estos dos. Después está el espacio, está el grupo y los diversos materiales. Esas 5 cosas son las que nos dan lo que es una clase de rítmica Dalcroze, además de que está llevada por un maestro certificado profesional. Dalcroze es movimiento, es creatividad, es inventarte cosas. Cualquier ejercicio que estás haciendo, puede ser que sea una copia de un ejercicio que viste antes, pero tú le estás poniendo de tu propia cosecha. Cada vez que haces un ejercicio, va a salir algo diferente, aunque estés haciendo el mismo ejercicio. Pero si lo estás haciendo con otro grupo de personas o con el mismo grupo de personas, pero en diferente día, diferente hora, etcétera, entonces va a ser algo diferente. Y la idea es de que siempre está aportando a la experiencia que estamos tratando de coleccionar. Siempre estamos tratando de coleccionar experiencias dentro de la rítmica Dalcroze. Y eso es lo que la hace tan valiosa para la formación. Cuando Dalcroze empezó a trabajar en esto, a verlo en otro... hacerlo dentro del conservatorio, pasó muy rápido de hacerlo solamente con alumnos profesionales a hacerlo también con niños, porque él le daba clases de solfeo a los niños y notó una vez muy en particular a un niño que tenía un problema con un ritmo que era así como pam, 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 yam, pam, 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 pam. Tenía problemas para leer el ritmo y pues Dalcroze no hallaba por qué. Pero total que lo dejó, se fue y de repente vio que este niño se acercaba en un parque, porque estaba enfrente del conservatorio, hay un parque, y venía este niño caminando, pero daba 2 pasos y caía en un charco que había dejado la lluvia. 2 pasos y caía en un charco. Y el ritmo que estaba haciendo era exactamente pam, pam, plaf, paso, paso, plaf, paso, paso, plaf. Y así lo estuvo haciendo y se dio cuenta de que si aplica lo que estaba trabajando con los más grandes en cuanto a movimiento, entonces le va a funcionar muy bien a los niños. Es como que un paso muy natural. De hecho, ahorita mucha gente piensa que la rítmica Dalcroze empezó originalmente para ser utilizada con niños pequeños, pero fue pensada para adultos, ya para gente profesional, y después se hizo la adaptación para niños más pequeños. Y ahí nos lleva al tema del podcast de hoy, que es la rítmica Dalcroze y su incidencia en las clases de preescolar. Yo he tenido la suerte de dar clases en preescolar desde hace más de 25 años. Y cuando empecé a dar clases todavía no conocía lo que era la rítmica Dalcroze. Fue hasta después de más o menos como unos 8 años que conocí acerca del método Dalcroze y después de eso ya me fui a estudiarlo en Ginebra.
y después ya lo vine a aplicar. Pero todo empezó porque, bueno, yo mi experiencia en la rítmica de Dalcroze es porque tuve una maestra de piano que conocía de la rítmica. Entonces ella me ponía a caminar y a hacer cosas dentro de mis clases de piano. Andaba yo caminando por toda su sala, palmeando, sintiendo el ritmo de lo que estaba haciendo. Y eso me ayudó mucho para darme cuenta de cómo quería yo no solamente aprender música, sino expresar lo que es música. Pero déjame te platico cómo yo veo el trabajo del maestro de rítmica Dalcroze en preescolar. O quizá lo que más te puede interesar es cómo se pueden aplicar principios de la rítmica Dalcroze en preescolar. Porque, bueno, como ya te dije antes, ¿no? O sea, se necesita para hacer una clase de Dalcroze que sea un maestro titulado, etcétera. Pero creo que todos tenemos acceso a los principios. Y el mayor principio que yo puedo encontrar desde la rítmica Dalcroze es que partimos desde la experiencia. Solamente el día de hoy tuve una reunión con una maestra que me quería hablar acerca de las calificaciones que puse para sus alumnos, porque las vio demasiado altas. Y dije, bueno, es que creo que lo que hicimos nosotros más bien fue calificar del punto de vista del avance que tuvo el niño. No el que conozca las teorías, los conceptos, etcétera, que eso también es parte de, pero de todas maneras, y no los conceptos como tal, sino más bien que los pueda expresar a través de lo que él está haciendo. Pero la cuestión es que en rítmica Dalcroze nos basamos en habilidades, que pueda trabajar el niño o la niña y que pueda llegar a desarrollar ciertas habilidades. Entonces, pues claro, tenía niños que al principio del semestre no daban pie con bola. O sea, de verdad, caminaban, se tropezaban, terminaban en el piso, etc. Y ahorita al final de este semestre están trabajando muy bien. Cuando escuchan la música, saben qué hacer, ofrecen ideas para movimientos, son creativos en el movimiento, toman riesgos, aprenden acerca de los movimientos de sus compañeros, etc. En fin, hay muchas cosas que hacemos como maestros, que, bueno, más bien ellos hacen cosas como alumnos que hace que se vea un avance. Y creo que eso es lo que más importa, porque partimos de la experiencia, no partimos de, muy bien, el día de hoy vamos a aprender acerca de lo que es grave y lo que es agudo, sino que empiezo al revés. Empiezo por hacer actividades que nos vayan llevando hacia ese aprendizaje de grave y agudo, y al final no tengo ni qué decirles. Miren, lo que hoy hicimos se llama grave y agudo, porque estamos hablando de educación preescolar. No estoy hablando de educación primaria alta o de una escuela de música. Simplemente se trata de que ellos empiecen a hacer esto de entender lo que es la música y expresarla de alguna forma. Y en este caso de la rítmica Dalcroze, la expresamos en movimiento. Una de las cosas bellísimas que trabajamos en preescolar es el desarrollo de la motricidad. Como decía Ken Robinson, cuando estamos en preescolar aprendemos acerca de nuestro cuerpo, pero una vez que aprendemos a leer y escribir, ya, te sientas, estudias y aprendes a través solamente de leer. Pero cuando estamos en preescolar trabajamos mucho con el desarrollo de la coordinación motora y sobre todo empezamos con la coordinación de motricidad gruesa. Entonces, eso es algo para lo que sirve muchísimo la rítmica Dalcroze. Ahora, déjame te cuento, por ejemplo, algunos ejemplos. Caminar es uno de ellos, pero vamos a empezar porque al principio no van a poder caminar a la velocidad que tú les des. Cuando tú dices, vamos a caminar a esta velocidad, pam, tararariram, tam, tararaririram, pam, pararaririram. No van a caminar a esta velocidad los niños. Esa no es exactamente su velocidad. Quizá vayan a ir un poco más rápido, un poco más lento, quizá vayan corriendo o de repente se caigan porque todavía no está desarrollada esa conexión motora con esa parte del oído. ¿Cómo podemos desarrollar? Y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. No esperes que en la primera clase funcione esto, pero ponlos al principio a que caminen y se detengan.
empezar y detenerse, iniciar, incitación e inhibición, que es un concepto muy importante que trabajamos en la rítmica del cross. Siempre trabajamos con incitación e inhibición. Y cuando lo trabajas con los niños, pues eso les sirve mucho. Entonces empieza con un ejercicio en donde te mueves cuando haya música y te detienes cuando haya música. Y cuando ya tengas un poquito más su atención, les puedes decir, ahora te vas a mover cuando no haya música y te vas a congelar cuando haya música, que también es bastante tenaz esa relación. Con esto vamos desarrollando también su concentración, que si bien al principio no va a ser algo enorme, algo que de verdad los podemos tener sentados por 10 minutos escuchando algo, pero cuando empezamos a desarrollar su concentración poco a poco, ellos se van dando cuenta de que lo pueden hacer, de que se pueden concentrar, pero para que alguien se concentre en algo, le tiene que gustar o lo tiene que encontrar interesante. Y eso es en cualquier edad en la que estés. Pero cuando eres adulto, puedes escoger concentrarte si algo es medianamente interesante. Pero si de verdad no te interesa, no te interesa y listo. Pero cuando eres más joven, y hablo de 4, 3 años, 5 años, entonces necesitas que te guste. Y para que eso te guste, el maestro o la maestra tiene que apelar a un sentido más primario de los niños. En pocas palabras, les tienes que caer bien. Y no tienes que ser el gran amigo de ellos, ni el amigo de todos los niños, ni ser monedita de oro todo el tiempo. Pero sí es importante que ellos establezcan una buena relación contigo, así como en todas las etapas de aprendizaje, pero con los más pequeños es muy importante que lo hagas y que tú seas muy abierta o muy abierto, que no te quedes con nada. Son pequeños y de verdad les importa mucho la cuestión afectiva. Eso, así es como vas a tener una mejor atención y vas a poder ir desarrollando más su concentración y su capacidad de atención. Esta concentración y capacidad de atención va después a llevarte a la creatividad, a fomentar la creatividad en ellos, a que puedan imaginar cosas y que las puedan expresar, porque eso es una de las cosas más importantes de cualquier clase de arte, que los alumnos aprendan a expresar, porque todos tenemos imaginación. Indudablemente todos nos podemos imaginar un zapato, tú te puedes imaginar una manzana roja que tenga una ramita que tiene y la ramita está un poquito café. O sea, eso te lo puedes imaginar. Te puedes imaginar también que la manzana roja está un poquito descolorida de un lado, o que está completamente roja, o que ya no es roja, es amarilla. Entonces todo eso no lo podemos imaginar, pero ¿cómo lo puedo expresar con música? ¿Cómo lo puedo expresar en movimiento? No es necesario que siempre todo lo tenga que dibujar, pero ¿cómo puedo mostrar lo que es una acción con un movimiento que no sea esa acción? O sea, ¿cómo puedo representar que algo guarda silencio y no solamente llevándome la mano, el dedo a la boca? No sé si me explico. Entonces, es algo en donde siempre tenemos esa tendencia a caricaturizar los movimientos, pero cuando aprendemos a expresarlos de una forma diferente, entonces estamos metiéndonos más en el ambiente artístico, en crear, en la creatividad, en imaginar y en poder expresar eso que nos estamos imaginando. Eso es creatividad, poder expresar lo que te estás imaginando. Y eso es lo que tratamos de hacer con los niños, que lo puedan hacer en música, que lo puedan hacer en movimiento. Por eso las clases de que solamente se aprenden canciones y se aprenden canciones quedaron atrás. Ya no son así las clases. Claro que aprendemos un montón de canciones, pero cada una de las canciones que aprendemos lo estamos haciendo para aprender algo. Un concepto musical, un concepto como pulso, como ritmo, como frase musical. Si trabajas esos tres conceptos, pulso, ritmo y frase musical, en el ámbito preescolar, les estás dando un gran regalo a los niños, porque no están haciendo algo que no les,
que no les vaya a servir después. No les estás enseñando cómo que, o sea, si se lee ta, ti, ti, ta, tiri, tiri, o sea, eso puede venir después. Pero lo más importante al principio es que ellos puedan mantener una pulsación, que ellos puedan entender lo que es el ritmo y que te lo puedan expresar no con palabras, pero que te puedan expresar un ritmo con sus pasos, con sus palmas, con su movimiento y además la frase musical para que ellos entiendan dónde empieza una frase y dónde termina, que no vean solamente un hilo de palabras, que es lo que se tienen que aprender, pero que cada frase musical tiene un sentido. Eso creo que son unos de los beneficios que podemos encontrar para preescolar a través de la rítmica Dalcroze. Ahora, siguiendo en esta línea del movimiento, hay varias maneras de ir dividiendo el movimiento y de ir escalonándolo. Porque siempre empezamos, mis clases, por ejemplo, empiezo en septiembre con los niños de preescolar, en agosto, septiembre, ellos están sentados y yo estoy sentado. Muchas veces toco guitarra o si no pudiera tocar guitarra, lo haría con un pequeño tambor y con mi voz, cantando con ellos, pero ahí, cerca con ellos, y que estén palmeando. Que palmen, que palmen, que palmen, que toquen en sus piernas, que toquen en los brazos de alguien más, que toquen en su cabeza, en el piso, etc. Pero que estén ahí sentados. Después de unas semanas, entonces puedo empezar a trabajar de pie. Y puedo trabajar de pie en un lugar, en otro, pero delimitando muy bien, porque además, como mi salón no tiene paredes, no tiene lugares para sentarse, no hay mesas, no hay pupitres. Entonces, el impulso de los niños es de soltarse corriendo. Lo que hago para eso es delimitar su espacio de alguna manera. Puedo empezar haciendo una separación física en donde ponga un hilo que les pido que ese hilo no pueden pasar del otro lado, pero el que más me ha gustado últimamente es utilizar una mascada y utilizarla para que ellos se puedan sentar en esa mascada. Ya había mencionado este ejemplo antes y de verdad funciona muy bien. Lo había mencionado creo que en el primer capítulo. Nos funciona muy bien para que ellos puedan utilizar esa mascada y puedan cambiar el lugar en donde van a estar. No tiene que ser siempre en el mismo lugar, pero una vez que la mascada está ahí, ellos saben que ahí es donde se tienen que mover. Otra forma es utilizando un aro de hula. Ese también puede servir muy bien. Hay dos tipos de aro de hula. Está los que son redondos, que son como, pues sí, pues todos son de plástico, pero unos que son redondos y esos lastiman un poco cuando los pisas. Además de que si los pisas mal o tallas un poco el pie contra ellos, entonces se levantan y pueden golpearlos. Los que yo utilizo son completamente planos, un poquito más difíciles de encontrar, pero bien vale la pena. Si estás en México o en algunos lugares de Latinoamérica, los puedes pedir en línea y no son tan caros, pero sí es necesario que siempre tengas al menos uno para cada uno de tus alumnos. El delimitar el espacio es muy importante porque una vez que ellos ya tienen esto, acuérdate, empezamos primero sentados, después de pie, en un solo lugar delimitado por algo físico. Y después empiezo a quitar ese límite y ellos pueden empezar a moverse por otros lados. Y esto funciona muy bien para que ellos precisamente conozcan el límite y dentro de esos límites es donde pueden sentirse libres. Y eso no lo digo yo, eso lo decía ni Dalcroze, eso lo decía María Montessori. Somos libres en la medida que conozcamos nuestros límites. Así que encuentra una manera de delimitar el espacio que tienes sin que sea algo completamente fijo. No vayas a pintar un cuadro o un círculo en tu salón de clases, porque eso hace que el espacio inmediatamente quede fijo y eso es algo que no nos conviene, porque eso va a eliminar un poco el aspecto creativo y lo que hacen al final es que están trabajando siempre en relación a ese círculo o ese cuadro, que puede ser un poco tentador trabajar con esto, porque dices, bueno, es que así pueden trabajar más rápido, les puedo dar indicaciones más rápido,
pero no están aprendiendo, solamente lo están haciendo por imitación y eso es algo que no nos conviene. Otra cosa que trabajo mucho con ellos es los cuentos, dramatizaciones, para explorar dinámicas, para explorar diferentes tempos. Por ejemplo, puedo empezar un cuento y ese cuento lo puedo ir haciendo muy lento y de repente lo voy haciendo más rápido, que ellos entiendan la diferencia de las acciones, de la cadencia lenta y rápida a través de una narración. Solamente a través de eso. Y definitivamente también las dinámicas. Porque no siempre vas a estar hablando con la misma entonación y con la misma intensidad. Entonces ellos van a entender y van a utilizarte como ejemplo de que de repente pueden hablar muy fuerte y luego pueden hablar muy suave y después pueden ir cambiando a medida que van hablando. Les tenemos que dar repertorio. Ellos aprendieron a hablar por sus papás, aprendieron toda la manera como tienen del lenguaje, lo aprendieron en su casa. En nuestro salón de clases, ellos van a aprender otras cosas, pero van a aprender siempre imitándote. Siempre van a estar viendo todo lo que tú haces y lo van a hacer igual que tú. Yo tenía mi maestro de pedagogía. Él es brasileño, nacionalizado suizo, pero el acento que tenía para hablar era en francés, pues sí es un poco peculiar. Entonces llegó una vez un papá a decirle, cuando lo vio en una clase, no llegó a decirle eso, simplemente llegó y estaba viendo una clase, dice, ahora entiendo por qué mi hijo, en vez de decir de, dice de. O sea, por una diferencia muy, muy, muy pequeña, pero lo decía con el acento de mi maestro. Cada vez que decía un número, lo decía con el acento de mi maestro, porque en otro ambiente no utilizaba nunca el decir 1, 2, 3, 4, pero pues siempre lo hacía en la escuela. Y en la escuela pues siempre escuchaba a mi maestro decir eso y así fue como se le pegó al niño. A los niños se les va a pegar lo que tú hagas, así que haz las cosas bien. Ahora, ¿de qué otra manera trabajamos la rítmica del cross? O sea, vamos a hablar un poquito del rol del educador. Necesitamos como maestros crear un ambiente seguro y motivador. Necesitamos ser un modelo de expresión musical y necesitamos observar y adaptar las actividades según el grupo. Esto de adaptar las actividades es algo que yo he visto muy dalcroziano. Todos lo hacemos, a fin de cuentas, porque si de repente ves que a tus alumnos no les sale un ejercicio, pues no te vas a empecinar en que les salga el ejercicio, ¿no? Pero algo en lo que somos expertos los maestros Dalcroz es en encontrar diferentes formas de abordar un mismo elemento musical. Entonces, si de repente ves que no les funcionó con mascadas, pues lo podemos hacer con palillos chinos, o lo podemos hacer caminando, o lo podemos hacer palmeando, o con un tambor, o con lo que vayas viendo que le funciona mejor a tu grupo. Eso se trata de observar y adaptar. También observamos muchísimo el tempo de los alumnos. De repente les decimos, vamos a caminar, pero vemos que nuestro tempo es mucho más lento que el de ellos para caminar, entonces tenemos que adaptarnos para eso. Por eso la improvisación es tan importante en el rol del maestro Dalcroz. Y siempre todo esto lo vamos haciendo para que ellos se sientan seguros, que sientan que se pueden equivocar, que les pueden salir las cosas mal, que cuando les salen bien no es porque tú les digas, me gusta cómo lo hiciste. Simplemente lo hiciste bien, felicidades. El juicio que tú tengas de eso es igual. O sea, tú tienes que decirles que les salió bien porque así era el ejercicio, no porque me gustó mucho lo que hiciste, esto me gustó mucho, qué bonito lo hiciste. Esos son, esos son juicios. Son juicios a veces hasta estéticos y no convienen porque entonces el alumno siempre va a estar basando su éxito en tu percepción. Y eso pues simplemente no es cierto. Déjame ahora te doy algunos ejemplos de actividades. Ya te había mencionado antes el de caminar como el pulso de la música, pero claro que no les vas a decir camina como el pulso de la música porque en primer lugar, ¿qué es el pulso de la música? Simplemente les vas a decir
esta es tu velocidad. O tú lo puedes ejemplificar. Algo que funciona mucho es de que te levantas y dices, vamos a caminar todos así como yo. Pam, 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 tiram, pam, pararam, pam, 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 pam. Y vas caminando, 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 caminando. Y después les dices, ustedes sigan. Pam, tiriram, pam, pam. Y te sientas en el piano y empiezas a tocar a la misma velocidad que estabas tocando. Conviene mucho también si puedes cantar en la misma tonalidad que vas a tocar en el piano. Entonces, ese es un ejercicio que también puedes practicar. Estar cantando y después continuar lo que estás cantando en la improvisación. Ese es un ejercicio que de verdad es muy útil para nuestro oído. Empieza a cantar, no tomes ninguna referencia. Tararararam, pam, tin, tararam, pam, pam, tam, tirirarara, y empieza a tocar a la mitad de la frase y ponte a ver qué tanto me equivoqué, qué tanto estuve lejos de la tonalidad, pero todo eso funciona. Ahora déjame darte otro ejemplo de una actividad muy dalcroziana. Se llama ejercicio de reacción. Es decir, que cuando algo sucede, entonces el alumno o el grupo de alumnos tienen que reaccionar de cierta manera. Algo tan sencillo como cuando la música se detenga, tú te detienes. O cuando se escuche un trino, perdón, en la mano derecha, entonces el alumno va a hacer tal cosa. O cuando escuches una nota grave, tienes que hacer esta otra. Puede ser lo que sea, pero vamos a ver qué tipo de ejercicios pueden funcionar para esto. Por ejemplo, uno que funciona muy bien para preescolar es este que te digo, ¿no? De que cuando se detiene la música, ellos se detienen. Pero este es como que muy común, pero hazlo al revés ahora, como lo mencioné hace un momento. Cuando la música se detiene, tú caminas, y cuando la música empiece, tú te congelas. Esta disociación es muy fuerte y puede ayudar mucho a mejorar su nivel de concentración. Y lo puedes empezar de una manera más sencilla, porque no es lo mismo mover todo el cuerpo, caminar, porque estás moviendo todo tu peso, a hacerlo solamente con las manos. Entonces tú les puedes decir, pueden estar sentados y decirles, muy bien, cuando escuchen la música van a quedarse con las manos arriba. Dales siempre una acción, porque es difícil decir, cuando la música esté tocando, ustedes no hacen nada. Eso es muy difícil. O sea, es difícil comprenderlo, porque dices, bueno, entonces, ¿qué hago, no? Entonces, cuando la música suene, ustedes ponen las manos arriba. Y cuando deje de tocar, ustedes van a palmear. Y cuando la música suene otra vez ponen las manos arriba. Ese es todo el ejercicio. Y después, la evolución de ese ejercicio es hacerlo de pie. Entonces ahora, cuando la música suene, ustedes están congelados. Y cuando la música deje de sonar, ustedes pueden caminar libremente. Ese ejercicio de reacción que también te está ayudando con incitación e inhibición es maravilloso. Y además es incitación e inhibición gruesa, porque estamos haciendo algo muy, muy amplio. En cambio, por ejemplo, si les digo, vas a ir caminando y cuando escuches un mordente en la mano, bueno, es más, ni siquiera les tengo que decir, cuando escuches esto, entonces tienes que dar un pequeño brinco. Eso funciona muy bien para ellos, porque así solamente les dices el ejemplo y lo hacen de una forma sencilla y sin dar mayores explicaciones. Solamente haces eso. Cada vez que tú escuches tal cosa, ¡boom! Eso es lo que tienes que hacer. Es un ejercicio que disfrutan mucho y que además te da una recompensa muy rápida, porque cuando funciona el ejercicio se ve que está funcionando. Entonces, por ejemplo, cuando escuches el trino, o no tiene que ser el trino, puede ser un mordente o puede ser un tresillo, puede ser la señal que tú quieras, pero el chiste es de que cuando lo escuchen, ¡paf! Entonces hagan cierta acción. Otro ejercicio muy interesante es el que aprendan a trabajar juntos, porque en la música eso es lo que hacemos muchas veces. Aprendemos a trabajar juntos, aprendemos a trabajar en armonía, a cantar,
a hacer ritmos, a tocar en una orquesta, etc. Y siempre hablamos de esos beneficios de la música. La música te enseña disciplina, te enseña el trabajo en equipo, pero ¿cómo nos podemos ir al fundamento de eso? Porque digo, claro que eso funciona cuando ya estás tocando un instrumento o algo así, pero ¿cómo puedes aprender eso antes? Y es muy sencillo y muy recompensante. Estos ejercicios son individuales, los que hicimos antes, porque representan un esfuerzo individual. Pero si después pones a los alumnos frente a frente y decirles, muy bien, ahora vas a estar tocando por ejemplo, en tus rodillas, y estás frente a alguien, y cuando escuches otra vez ese sonido, entonces tienes que darle una palmada a tu compañero de enfrente. Y si me vieran haciéndolo, es que estoy así como con las manos, así como estoy con mis dos manos en las rodillas, y cuando escucho entonces, ¡paf!, le doy una palmada con las dos a mi compañero de enfrente. Entonces ahí ya estás trabajando en equipo. Ahí ya estás trabajando, bueno, más bien es un trabajo en pareja. Después lo podemos hacer en equipo. Pero puedes hacer algo diferente. ¿Qué otra cosa se te puede ocurrir a ti? Puedes hacerlo que estás haciendo un tipo de juego. Puedes hacer, ya cuando son un poquito más grandecitos, pueden hacer juegos de manos en los que tienen una mano al revés, la otra tocando. Cuando escuchen una señal, las manos se cruzan, etcétera. Pero todo eso es parte de escalonar un mismo ejercicio para que al principio sea un esfuerzo individual, después sea un ejercicio en parejas y al final hacemos un ejercicio grupal. Te voy a dar un ejemplo, pero esto es con alumnos, bueno, no, también lo he hecho con alumnos de preescolar. Puedes hacer primero con una mascada. Cuando yo diga hip, la mascada va hacia el aire. Entonces pueden hacerlo caminando o pueden hacerlo en su lugar, pero yo estoy tocando la música. Y cuando escuchan hip, entonces la mascada va hacia arriba. Y muchas veces acompaño el gesto de la mascada ir hacia arriba con un pequeño glissando. Y ese glissando, ellos lo empiezan a reconocer como que cada vez que escuchen entonces ellos tienen que hacer ese movimiento también. Y al final ya no tengo ni siquiera que decir hip. Después lo hacemos en parejas. Entonces ahora estás frente a alguien y cuando escuches, entonces le lanzas la mascada. O simplemente se la entregas, dependiendo de la edad que tengan y su destreza. Y lo hacen así por un rato. Ya cuando en pareja sale bien, entonces les digo, muy bien, ahora nos vamos a poner en grupos de 4. Ojo, que en preescolar no les puedes decir así nomás. Simplemente tú les dices, bueno, es más, ni siquiera en primaria. Voy y les digo, ustedes 4, pónganse juntos. Ustedes 4, pónganse juntos. Ustedes 3, pónganse juntos. Y así me voy hasta que todos tienen un grupo de 4 o de 3. Entonces ya saben que cada vez que escuchen esto, tienen que pasársela al compañero de la derecha. ¿Y cómo van a saber quién es el compañero de la derecha? Tú se los vas a decir. No vas a esperar a que tengan su lateralidad bien desarrollada, pero les preguntas, ¿ya saben a quién se la van a pasar? Y van a voltear todos y van a decir, sí, a María, sí, se lo voy a pasar a Enrique, sí, se lo voy a pasar a Juan. O sea, van a ir viendo a quién se lo tienen que pasar. Entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y a veces no funciona que lo hagan simultáneamente. Lo pueden hacer, puedes quitarle a un grupo de 4 que lo hagan solamente con una mascada. Y les funciona muy bien porque ya están trabajando en grupo, ya están trabajando en equipo y sobre todo están aprendiendo a trabajar en equipo. Esto es una de las cosas más importantes. En Dalcross estamos aprendiendo. Lo que importa es el camino. ¿Cuántas veces hemos tenido presentaciones de coros? Por ejemplo, coros de primaria, de secundaria, de preescolar. Pero ¿cuántas veces se presentan? Se presentan una vez o 2 veces. Si nos va bien, se presentan 4 veces. Pero ¿cuánto tiempo ensayamos? ¿Cuánto tiempo estuvimos trabajando? Lo más importante es el proceso. Es el llevar ese proceso bien, de una manera disfrutable, que les guste la música, que les guste ensayar, que les guste trabajar con sus compañeros. El proceso es lo más importante y eso es muy patente en la rítmica Dalcross. Lo más importante es el camino, no la meta.
Nos han estado llegando recomendaciones para hacer episodios con temas muy diversos, desde el trabajo específico de materiales, el trabajo con ciertas edades y también trabajo con niños menores de 1 año. ¿A ti qué tema te gustaría escuchar? Por favor, déjalo en los comentarios o envíanos un correo a elprofe@cielitoarte.com. Me encantaría leer acerca de tu experiencia y cómo es que es para ti ser el profe o la profe de música. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo hoy. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que no olvides dejar un comentario y compartir qué te pareció este episodio. Si te gustó, puedes ayudarnos calificando el podcast con 5 estrellas y recomendarlo a otras personas que amen la música tanto como tú. También, si tienes preguntas, ideas o sugerencias para futuros episodios, escríbenos a elprofe@cielitoarte.com. Gracias por ser parte de esta comunidad musical. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue explorando y disfrutando el maravilloso mundo de la música.